Bueno, don Alberto, ¿qué siguió después de la conferencia del doctor Gaitán en el Teatro Municipal? Bueno, entonces él dio contraorden y permitió que los generales ministros permanecieran en el ministerio y que los generales que quisieran pudieran asistir a la primera conferencia panamericana. Eso lo consideró el comunismo como una traición. Y entonces cambiaron de víctima. En lugar de que la víctima fuera Laureano Gómez, la víctima sería Jorge Eliezer Gaitán. Entonces Fidel Castro, que entonces un joven completamente desconocido, pero un genio de la revolución, que vino con el grupo de cubanos a formar parte de la delegación de comunistas, se encargó de asesinar a Jorge Eliezer Gaitán. Es un hecho muy importante, porque la historia no lo conoce. Te insinúo la conveniencia de que releas en mi memoria de Alberto Gómez Marlán, una persona común y corriente, toda la historia de ese episodio y cómo la repercusión que tuvo después de los testimonios de Fulgencio Lequerica Vélez, que era embajador en Cuba, y muchos otros testimonios donde le dan validez a esta tesis mía. Bueno, después de haber sido secretario general del Directorio Nacional Conservador y haber ocupado la gerencia de la Voz de Colombia, vine a Cartagena, fundé Araujo y Segovia y luego me nombraron primer gerente del Banco Popular de Cartagena. Yo fui el primer gerente del Banco Popular de Cartagena, lo organicé y luego me nombraron gerente de las empresas públicas. Cuando había sido parlamentario, representante de la Cámara, al ser elegido yo le pasé una circular a los prohombres en ese entonces de Cartagena, preguntándoles qué pensaban que yo debía hacer. Y las respuestas todas se encabezaban con que buscara la manera de financiar que se construyera el alcantarillado y que se pudiera triplicar la capacidad de la energía eléctrica y del acueducto, cuyo sistema estaba completamente deficitario. Dio la casualidad de que pocos días después de haber llegado a Bogotá, llegó allá Felipe Herrera, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y le pedí a Isabel Pastrana, que era ministro en ese entonces, que me buscara una manera de poder entrevistarme con Felipe. Lo hizo. Tuvimos un almuerzo en el hotel Tequendama y le dije a Felipe Herrera la necesidad que tenemos en Cartagena de financiar estas obras. Me dijo, si existe un estudio de factibilidad serio, podemos estudiar esa posibilidad. Llamé a Cartagena, a las empresas públicas, me dijeron, si existe el estudio, me lo llevaron al día siguiente. Volvimos a reunirnos en un almuerzo con Felipe Herrera y con el doctor Pastrana, y le entregué ese estudio a Felipe Herrera, se lo llevó para Washington, lo encontró conveniente y de ahí en adelante se desarrollaron las gestiones para el préstamo, para financiar el alcantarillado y el acueducto y triplicar la capacidad de la energía eléctrica. En ese momento yo no sospechaba que más tarde me tocaría a mí la fortuna de ser parte de la ejecutoria de esos programas, porque me nombraron entonces gerente de las empresas públicas. En ese momento la ciudad estaba en un estado de deterioro total. Muchos cartageneros se iban de la ciudad porque la energía eléctrica y
y el acueducto prestaba un pésimo servicio y porque la ciudad estaba completamente destartalada. Sin embargo, cuando Gustavo Lemaitre, como alcalde de la ciudad, me ofreció la gerencia de empresas públicas, acepté. Pero a pesar de haber aceptado, no me nombraron, porque el gobernador del departamento, Donaldo Badel, era muy amigo de Carlos Lleras Restrepo. Y yo desde el Congreso había sido el abanderado de un proyecto de reforma agraria diferente al de Carlos Lleras, la Operación Colombia. Y eso fue objeto de muchos debates en el Congreso. Y eso me enfrentó con el presidente Lleras, con el candidato Lleras. Y Donaldo Badel no concebía que con esa enemistad que existía con el presidente de la República yo pudiera ser gerente de las empresas. Entonces se opuso al nombramiento y empezaron a ofrecerle a la gerencia a muchas personas. Pero yo quería ser gerente de las empresas públicas, yo quería servirle a Cartagena. Entonces reuní a los miembros de la Junta Directiva de las empresas públicas y le dije, hombre, yo quiero que me nombren, inclusive sin sueldo y sin cargo. Quiero prestar este servicio a la ciudad. Me nombraron. Y en los primeros tiempos tuve la oposición cerrada del gobernador que salió con un señor Anastasio Mancilla, que era el presidente del sindicato, un sindicato comunista, para hacerme la vida invivible. La ciudad aparecía todos los días llena de carteles exigiendo mi destitución. Y bueno, además las empresas públicas estaban quebradas, no había con qué pagar los sueldos de los empleados. Pero yo encontré que la quiebra era más aparente que real, porque la ciudad le debía mucha plata a las empresas públicas por concepto de catastro y por concepto de servicios públicos. Entonces me inventé una fórmula para que los deudores de las empresas públicas recibieran un préstamo del Banco Popular que les facilitara pagarme a mí y luego pagar la deuda en tres años con buenas cuotas. Con eso logré rescatar mucho dinero, casi que el 90% de la deuda la recogí. Y con eso fortalecí las empresas públicas. Y luego realicé una labor realmente muy interesante, porque desarrollé completamente el alcantarillado de Cartagena, porque logré triplicar la capacidad del acueducto, porque logré triplicar la capacidad de la planta de energía eléctrica que era administrada por las empresas públicas, porque creé un reemplazo del matadero de entonces, un frigorífico, y hice una cantidad de obras tremendas. Pavimenté toda la ciudad. El presidente Lleras, que había venido a Cartagena como candidato presidencial, se había alojado en el Hotel Caribe, y en el Hotel Caribe esa noche se fue la energía eléctrica, y por la noche y por la mañana no había agua con que afeitarse, tuvo que afeitarse con soda. Y cuando salió de Cartagena dijo, la ciudad parece una ciudad recién bombardeada. Un año después de ser yo gerente de las empresas públicas, él volvió a Cartagena y encontró que la avenida San Martín estaba pavimentada, que no había problemas de acueductos ni de energía eléctrica. ¿Y quién hizo esta vaina? Alberto Araujo. Entonces me mandó a llamar y ofreció un cóctel en la base naval, y en ese cóctel me dijo, yo quiero ser amigo suyo y quiero ayudarlo. Y de ahí en adelante se convirtió tanto él como el gobernador en aliados míos. Y bueno, pavimentamos el 80% de las calles que hoy existen en Cartagena pavimentadas. La hice yo en ese entonces. Boca Grande, Castillo Grande, el centro de la ciudad,
Manga, Piedra, Popa, Crespo, bueno, casi todo lo que existe, lo hice yo en ese entonces, porque inventé un sistema de cuotas de pavimentación. Cuando los vecinos de la calle pagaban la mitad del valor de la pavimentación, porque el vecino de enfrente pagaba la otra mitad, y además les conseguí financiación con el Banco Popular, y entonces podían pagar con mucha facilidad, y el beneficio era tan grande que cuando se terminaba una calle, los vecinos lo festejaban con música y con cosas. Además, cambié todas las luminarias de la ciudad con una luz muy buena, y multipliqué los parques, creé un sinnúmero de fuentes luminosas en la ciudad. Al entrar a Boca Grande puse una fuente que era el vuelo del ángel, que tenía la condición de que cuando soplaba la brisa bajaba la altura de la fuente para que no pringara a la gente, y que estaba iluminada, la belleza. Y hice el parque que está a la entrada de Boca Grande, el parque de Almirante, entonces ahora se llama María Mulata. Los parques de Flanagan, el parque Correguel, al lado de la iglesia, pero llené la ciudad de parques, y los que existían los embellecí, y les puse fuentes, etc. Luego, frente al Castillo de San Felipe, puse un reloj de flores, y dentro del Castillo de San Felipe puse el espectáculo de luz y sonido, un éxito enorme, donde se contaba la historia del Castillo de San Felipe en vivo. Y negocié con el Banco de la República el antiguo mercado de Getsemaní, que estaba muy deteriorado, y con esa plata quería financiar el mercado de Basurto. Y cuando habíamos acordado todas las cláusulas para la promesa de venta, le dije al gerente del Banco de la República Central que yo quería que se agregara unos adendos al contrato. ¿Qué adendos? Yo quiero que el Banco de la República le regale a la ciudad un centro de convenciones internacionales, una sucursal del Museo del Oro y una biblioteca. Está loco, estoy loco. La ciudad está en su mejor momento. La ciudad es la puerta de entrada del turismo a Colombia. Ustedes han hecho regalos especiales a Bogotá y a Medellín, y Cartagena merece este regalo. Después de mucha discusión, convinieron en que llevarían esa iniciativa a la Junta del Banco de la República en Bogotá, y que yo debería ir allá para convencer a los miembros de esa iniciativa. Cuando llegué a Bogotá, ya todos estaban convencidos. Fui simplemente a firmar la promesa. Entonces, bueno, como te cuento, hice demasiadas cosas. En solo 3 años que estuve al frente de la empresa pública, transformé a la ciudad completamente. Es una labor maravillosa. Muy bien.